Sí, es verdad. El libro empieza con una historia. Y ¿sabes por qué? Es una pequeña historia, una historia personal. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que muchas veces creemos que el cambio empieza cuando alguien nos explica qué hacer. Pero en realidad el cambio empieza cuando algo nos toca por dentro. Y así lo creo. Y por eso este libro comienza con una pequeña historia personal. Y bueno, no es una biografía ni pretende serlo, es una pequeña historia contada en fragmentos, en momentos, en escenas, como suele ocurrir en la vida real. Y, y esos fragmentos en realidad están ahí para que el lector pueda encontrarse con algo de su propia experiencia, ¿verdad? Tal vez en una emoción, tal vez en una situación, tal vez en una pregunta. Porque cuando alguien se reconoce en una historia, algo empieza a moverse por dentro. Y después viene la segunda parte. El libro se divide en dos y la segunda parte es una guía. Y esa guía está profundamente conectada con la historia. Porque en ella hablo de cosas que todos atravesamos en algún momento, ¿verdad? El perdón, el amor, la sanación, la energía, la frecuencia vibracional, el presente, el tiempo, los átomos, la conciencia, bueno, todo lo que me encanta a mí abordar. Pero no lo hablo desde una teoría, sino desde la práctica. La segunda parte ayuda a comprender la primera, ayuda a ver cómo una experiencia humana puede transformarse en un camino de conciencia. Y por eso el libro también es pequeño, es práctico y es muy directo, porque lo pensé así, lo pensé a propósito, para que no abrume, para que se pueda leer con facilidad, para que alguien pueda terminarlo, volver a abrirlo, subrayarlo, regresar a él en muchos momentos de la vida. Cuando haya ese cambio de conciencia, ese movimiento. Viste que a veces leemos un libro y decimos, ay, esto no lo había leído. Bueno, es por eso. Así que yo creo que el verdadero cambio no ocurre cuando acumulamos información. Hoy hay muchísima información por todas partes. El ser humano muchas veces se queda consumiendo ideas, conceptos, teorías, pero yo creo que la verdadera transformación ocurre cuando llevamos algo a la vida. Es ahí. Y eso es lo que busca este libro. Recordarnos que todos tenemos la capacidad de transformarnos. Que todos tenemos dentro una fuerza enorme para evolucionar. Pero para eso hay que dar un paso muy importante, que es dejar de vivir en el modo supervivencia, dejar el autosabotaje y empezar a elegirse. Ese es el verdadero inicio de cualquier transformación. Porque la transformación que cuento en este libro también me llevó muchos años. Y creo profundamente en algo. Antes de transmitir algo a otros, uno tiene que haberlo atravesado en su propia vida, pero no solo atravesarlo. Cuando alguien habla de transformación, de energía, de conciencia, está hablando de algo muy importante. Y acompañar a otros en ese camino es una responsabilidad enorme. Por eso, en mi caso, ese proceso llevó tiempo. Implicó aprender, estudiar, experimentar, equivocarme, volver a intentarlo. Implicó mirarme con integridad y hacerme responsable de mi propia evolución. Yo creo que desde muy joven yo sentía que muchas de las experiencias que estaba viviendo tenían un sentido, que de alguna forma todo lo que atravesaba algún día iba a poder transformarse en algo que ayudara a otros. Y así fue. De muchos años estudié distintos caminos. La verdad que han pasado muchos maestros por mi vida. Personas que me han enseñado muchísimo y a quienes agradezco profundamente con todo mi corazón. Pero todo ese conocimiento solo cobra verdadero sentido
cuando se aplica en uno mismo, cuando uno lo vive, cuando uno lo integra en su propia existencia. Y en mi caso ese proceso llevó un tiempo. Pero también quiero decir algo importante, que a mí me haya llevado tiempo no significa que a ti o a otros les tenga que llevar lo mismo. No, de ninguna manera. Hoy vivimos en una época donde hay muchísima información. Las personas buscan respuestas, buscan herramientas, una forma distinta de vivir, pero muchas veces el problema no es la información, no es la falta de información, sino cómo llevar todo esto a la práctica. Y eso es lo que intenta hacer este libro, tomar aprendizajes que a mí me llevaron mucho tiempo integrar y ofrecerlo de una manera clara, de una manera práctica, de una manera accesible, para que alguien en algún momento justo pueda encontrar una herramienta y comenzar su propio camino en un instante. Por eso sentí que este mensaje tenía que tomar forma. Primero en este libro físico y ahora también en formato digital, que la verdad que estoy muy feliz porque va a poder llegar a muchas personas. Y la verdad, para mí esto no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, porque todo comenzó el día que logré aplicar todo esto en mi propia vida, transformar mi forma de ver las cosas, transformar mi propia energía, mi propia experiencia. Y la verdad que desde ese lugar sentí que era el momento de compartirlo. ¿Qué significa Resplandece desde tu ser? Bueno, es el nombre que le puse a mi libro. Puedo pasar horas hablándote de qué significa, pero te voy a hacer un resumen. Resplandece de tu ser no es una idea bonita, no es un concepto espiritual abstracto, es una transformación real en la forma en que vivimos. Es pasar de vivir desde la supervivencia a vivir desde un lugar mucho más profundo de nosotros mismos. Es empezar a relacionarnos con la vida desde otra frecuencia. Por ejemplo, cuando hablamos de perdón, muchas veces pensamos en lo que nos enseñaron, ¿verdad? A perdonar a alguien, dejar pasar algo, intentar olvidar, volver a empezar. Pero el perdón verdadero, para mí, es algo mucho más profundo. El perdón es una liberación interior. Es dejar de cargar con una energía que nos mantiene atrapados en el pasado. Es en algún momento, en algún punto, convertirse en perdón. Lo mismo sucede con el amor. Muchas veces asociamos el amor solamente con el afecto, el cariño o las relaciones. Pero hay una dimensión del amor, es una frecuencia, una forma de estar en la vida. Cuando una persona aprende a conectar con esa frecuencia, su forma de mirar el mundo cambia. Lo mismo ocurre con la calma, con la gracia, con la alegría. Es increíble. Y no se trata de emociones pasajeras, ¿no? Se trata de estados de conciencia desde los cuales empezamos a vivir desde otro lugar. Y hay algo muy importante también, que es el presente. Muchas veces escuchamos hablar de vivir en el presente, ¿no? Como una idea espiritual bonita, pero en realidad el presente es el único momento que existe, el ahora. Y cuando alguien aprende a habitar ese momento con conciencia, muchas cosas empiezan a transformarse. Y cuando todo eso comienza a integrarse, ¿no? Es increíble, porque algo cambia dentro de la persona. Su energía cambia, su forma de responder a la vida cambia, empieza a generar una radiación distinta y esa radiación empieza a atraer nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas formas de relacionarse con la vida. Y a veces yo lo explico de una manera muy simple. Es como si una persona volviera a nacer en el mismo cuerpo y con los mismos padres. No es otra vida, no es otro lugar. Es esta misma vida desde una versión más consciente de uno mismo. Y cuando eso ocurre, cuando
cuando alguien logra ese equilibrio interior, empieza naturalmente a convertirse en una luz para otros, ¿verdad? No porque lo intente, sino porque su forma de vivir ya transmite algo distinto. Eso para mí es resplandece desde tu ser. Cuando una persona abre este libro, la verdad, por primera vez, se encuentra, como habíamos hablado anterior, con una historia y también con una guía, que es la segunda parte. Y esta guía está pensada para llevar todo esto a la vida real. Habla de temas que atraviesan a todos los seres humanos, la energía con la que vivimos, la frecuencia desde la cual respondemos a la vida. Pero déjame contarte algo importante. Este libro fue escrito desde un lugar de mucha paz interior. Si yo hubiera escrito este libro hace 10 años atrás, las palabras habrían sido completamente distintas. La forma de contar la historia, la mirada, la energía, todo habría sido diferente. Por eso en aquel momento no era el tiempo. Hoy puedo hablar de todo lo vivido desde el amor, desde el perdón y desde la comprensión. Y eso cambia completamente la energía con la que se transmite. Por eso siento que cuando alguien abre este libro, no solo encuentra una historia o una guía, encuentra una invitación a mirar su propia vida desde otro lugar. Muchas personas me dicen, lo leí rapidísimo, no pude parar, y eso está bien, pero yo siempre les digo, vuelvan a leerlo, porque hay libros como este que no se leen de una sola vez. Son libros que vuelven a hablarte en distintos momentos de tu vida, y para mí eso es lo más lindo. Es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque saber en realidad que estas páginas pueden acompañar a alguien en su propio proceso. Porque si todo este camino que a mí me llevó tantos años, hoy puede convertirse en algo más claro, más práctico y más accesible para otros, entonces todo ese aprendizaje ya tiene sentido. De eso se trata, de recordar que todos podemos transformarnos y a resplandecer desde nuestro ser.